Bueno, en primer lugar, daros las buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva webinar que organizamos dentro del ciclo de jornadas con la colaboración del área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social de la Diputación Provincial de Cádiz, con la cual, bueno, pues vamos a seguir organizando webinars y sesiones online y os emplazaremos en breve a otra serie de webinar como la del próximo día 24 de febrero, en el cual, bueno, trataremos la relación entre grandes industrias tractoras con empresas proveedoras, y el 25 de febrero tendremos doble sesión. Por un lado veremos los errores que cometen las empresas familiares en su transición y veremos también una jornada sobre los fondos europeos Next Generation. La jornada que vamos a tratar hoy se titula Gestión de la rentabilidad de mi taller y como objetivo fundamental persigue pues identificar dentro de las empresas por dónde perdemos el dinero. Es decir, podemos estar generando ventas y un gran volumen de negocio, pero por otro lado, ese ratio de rentabilidad no lo tenemos bien equilibrado y el punto de equilibrio de la empresa pues no es el más adecuado. De ello nos va a hablar Juan Carlos Catalá, colaborador de esta casa, y que presentaré a continuación, pero antes le voy a ceder la palabra a Diego Chávez Saucedo, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz, al cual, bueno, Diego, cuando tú quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Juan Carlos. Y sobre todo, buenas tardes a todos y a todas los que asistís a este webinar, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a la Confederación de Empresarios pues la oportunidad que nos brinda de ofrecer esta formación e información, ¿no?, a los empresarios sobre temas que nos preocupan. Ya acabando 2020 nos pusimos un poco y empezamos a preguntarnos qué temas necesitábamos abordar, y quiero agradecer pues lo rápido que tanto CEC como Diputación se pusieron manos a la obra, ¿no?, para que se pudiera pues llevar a cabo todo este tipo de webinar que estamos teniendo, además que estamos teniendo con un gran éxito y un gran éxito de participación, ¿no? Los objetivos principales, como ya ha dicho Manu antes, pues que nos marcamos en CEC, que es ofrecer a todos los talleres pues conceptos económicos básicos que pueden resultarle de gran utilidad para vigilar el beneficio de su empresa, y supongo que y espero que antes de finalizar esta sesión pues seamos capaces de hacer y de realizar estimaciones de indicadores básicos, analizarlos, corregirlos, y de ahí que hemos pedido a nuestro ponente Juan Carlos que atienda a la diversidad de talleres y de tamaños que nos encontramos dentro de todos los asociados de tanto de FENCA como de FEC, ¿no? No quiero alargarme mucho más porque no soy yo el protagonista de esto, así que ahora toca aprender, y gracias, como he dicho antes, tanto a CEC como a Diputación, y manos a la obra, Juan Carlos. Tu palabra es y todo para ti. Gracias, Diego. Juan Carlos, voy a proceder a presentarte para aquellos que no te conozcan. Estupendo. Juan Carlos Catalá es, un segundo, que lo tengo aquí, vale, perfecto. Es licenciado en Ciencias Empresariales y experto universitario en Contabilidad Avanzada y en Auditoría por la Universidad de Sevilla, Programa Superior de Dirección Financiera por ICADE y Dirección de Proyectos por ELOGOS. Entre las responsabilidades directivas que ha desarrollado se pueden destacar la de control financiero en Delphi Automotive System, analista coordinador de finanzas en Cádiz Electrónica, lo que era el grupo Visteon, en este caso en el sector de automoción, y control financiero en Altadi, en el sector de la alimentación. Y actualmente ejerce funciones como gerente director del área económica y financiera en Analyzer, que es una empresa, bueno, pues, que colabora con la Confederación desde hace años en ámbitos como la sensibilización en materia de indicadores económicos, consultoría estratégica, etc. Juan Carlos, todo tuyo. Un simple detalle que quiero comentar. Las preguntas se pueden formular vía chat. Hemos puesto esa opción para no interrumpir constantemente al ponente. Podéis formular todas las preguntas por el chat y nosotros se las trasladaremos a medida que vaya avanzando la jornada. Cuando tú quieras, Juan Carlos, muchas gracias a todos y espero que sea de mucha utilidad de la webinar. Pues muchas gracias, Diego, muchas gracias, Manu. En principio, bueno, el temario que tenemos para hoy, el programa que tenemos para hoy es mirar aspectos clave que tiene la rentabilidad de mi taller. No es más que mirar qué tipo de beneficios tengo y si los beneficios esos son suficientes. Y en otra sesión que está prevista,
o buscaremos, teniendo ya estos conocimientos, buscaremos cuáles son los indicadores para que nos advierta qué ocurre o cuándo podemos detectar cuando tenemos problemas de rentabilidad. Pero en principio, hoy lo que vamos a ver son cómo se determina la rentabilidad principalmente y cómo podemos tocar sobre ella. ¿De acuerdo? El programa que tenemos es... Yo siempre empiezo por una cuenta de resultados, que lo vamos a hacer sencillo porque evidentemente esto no está orientado a financieros, que esto lo que yo voy a poner hoy para un financiero lo tiene más o menos trillado, ¿no? Pero sí que para un profano en la materia pues le puede venir muy bien. Y yo siempre empiezo por una cuenta de resultados, que para mí es como la cuenta de la vieja en antaño, ¿no? O sea, yo lo voy a hacer muy sencillito para que cualquiera de vosotros podáis hacerlo, con una breve explicación de qué es lo que contiene cada uno de ellos. Luego, después de ver esa cuenta de resultados, vamos a explicar lo que es el margen bruto o margen de contribución y cómo podemos calcularlo. Esto ya veréis a lo largo de la exposición que es tremendamente clave, y con ese margen bruto bien vigilado no habrá problemas de beneficios. Si lo dejamos de mirar, si lo dejamos de vigilar, podremos tener problemas. Y lo peor de todo que cuando esto aparece, muchas veces es tarde o muy tarde. Ya incluso tenemos al final, en el punto 5, qué síntomas suelen ocurrir cuando estamos con problemas de rentabilidad. Unos síntomas muy habituales. Otro aspecto muy importante es calcular lo que calcular lo que se llama el punto muerto o umbral de rentabilidad. En otras palabras, el punto 3. ¿Cuál es mi venta mínima para no perder ni ganar? Es decir, yo cada día que abro, ¿cuánto tengo que vender? Y con esa venta yo puedo estar por lo menos que no perder. Si no pierdo, no tendré problemas de pago. Si pierdo, empezaré a tener problemas de pago. Entonces, por lo menos, si teniendo ese objetivo tanto en euros como en unidades vendidas, pues yo ya me lo tengo que poner como objetivo, que eso ya sería un indicador para decir si estoy cumpliendo o no. En la medida que cumpla con ese objetivo de unidades o ventas necesarias, estaré ganando dinero, o por lo menos no estaré perdiendo, y a partir de ese punto estaré ganando dinero. Eso es fundamental. ¿Cuánto necesito vender para no perder en beneficios? Y luego algunos ejemplos de cómo podemos trabajar sobre el margen bruto para mejorarlo. Es decir, si tengo problemas de margen, pues a ver qué podemos hacer sobre él para que esto lo hagamos positivo, o más que positivo, que sea suficiente para pagar todos mis gastos de estructura. Ya luego veremos lo que son. Y finalmente, como os he adelantado, el tema de los síntomas frecuentes cuando tenemos unos problemas de rentabilidad. Empezamos con la cuenta de resultados. Hombre, a priori cada uno de vosotros seguramente tendréis un asesor donde ya le estés dando toda la información o todas las facturas, tanto de ingresos como de gastos, para que ellos elaboren la contabilidad. En principio esa sería la mejor fuente, porque yo no soy muy partidario de hacer... Las estimaciones están para hacer futuro, pero cuando estamos hablando de pasado hay que mirar facturas, que es lo que realmente hemos gastado o hemos ingresado. El resto son lo que llamamos coloquialmente son milongas, ¿no? Entonces, si tenemos un asesor que ya nos lleva la contabilidad porque nos lo obliga la ley, o por incluso la forma jurídica, porque si estáis en una SL es obligatorio llevar la contabilidad, si estáis como autónomo en rendimiento, en estimación directa, aunque sea simplificada, también tenéis que llevar un registro de facturas de ingresos y gastos. Ya con eso es suficiente. Pero si aún así no estáis, porque podríais estar en estimación objetiva o algo así, a efectos fiscales, pues podríamos ver una cuenta de resultados que yo os he traído para que la hagáis vosotros mismos. Ya digo que está pensado en profano, no está pensado, a ver, que un experto haría la misma cuenta de resultados, cuidado, pero yo intento hacerlo muy sencillo para que vosotros lo podáis hacer. Sí que es verdad que cuando los programas de contabilidad
generalmente lo que tienen son modelos oficiales de cuenta de resultados y para mi gusto son demasiado abreviadas, es decir, para mi gusto tienen mucha información comprimida y no llevamos el detalle de lo que realmente estamos gastando, porque una vez que tengamos detalle, evidentemente podremos incidir tanto con los ingresos como con los gastos. Pero en cualquier caso, también el asesor que tengáis os puede preparar esa cuenta de resultados o por lo menos dar los datos para que elaboréis esa cuenta de resultados fácilmente. Esta cuenta, lo que veis aquí, yo digo que esto es la cuenta de la vieja. Muy sencillito. Importante, para todos los capítulos que vamos a ver, todos los conceptos, aquí no lleva nada IVA. Ni las ventas llevan el IVA, ni los gastos, aquellos que sean soportables, ni los gastos van a llevar IVA. Es siempre lo que llamamos en la factura la base imponible. Bueno, pues yo he puesto aquí un caso de un mes, eso pues diario sería un poquito tedioso, diario a lo mejor sería para ese objetivo que posteriormente vamos a hacer con el tema del punto muerto, que es mirar sencillamente cuál debe ser mi venta media diaria y si la estamos cumpliendo o no. Que eso sí es relativamente fácil. Pero ponerse a elaborar una cuenta de resultados diaria es mucho trabajo y tampoco voy a decir nada. Sin embargo, a efectos mensuales sí que es bastante ilustrativa y bastante gráfica de la información que nos pueden dar. Lo que tenéis aquí al principio, que son evidentemente las ventas del taller o de la tienda o de la exposición o del restaurante o de los servicios que estemos prestando, ¿no? Después de esto ponemos lo que son consumos de materias primas y auxiliares. ¿Qué es? Por ejemplo, si yo tengo un taller de cerrajería o un taller de carpintería metálica, evidentemente todo lo que yo he comprado para vender las ventanas o las puertas, es decir, todo el cristal, toda la perfilería, tornillería, etcétera, etcétera. Siempre materias primas o auxiliares, nunca maquinaria, ¿eh? O sea, si compro un taladro, eso no viene aquí, ¿eh? Solamente productos que luego incorporemos o materiales que luego incorporemos al producto final. Muy importante, si yo tengo una factura que me la entregan una factura de un proveedor que me entrega los materiales un 28 de mes, que yo estoy recibiendo esos materiales para unas ventanas o unas reparaciones que voy a hacer la semana que viene, que entraremos ya en el mes siguiente. Esa no entra, solamente entraremos las materias primas que hayamos vendido en facturas. No sé si me explico. Es decir, si yo compro una perfilería para hacer 4 ventanas el mes que viene, esas facturas del perfiles no la puedo meter hasta que yo no le haga al cliente la factura de esas ventanas. Lo mismo ocurre con el transporte de materias primas auxiliares, que es como si fuera un mayor coste de la compra. Después de esto ya tenemos el margen bruto. Ahí es donde vamos a incidir mucho a lo largo de este webinar. Margen bruto o también le llaman margen de contribución, que no es más que el total ingresos menos ese coste de venta, o sea, menos los materiales utilizados para que se han incorporado en nuestra venta. Es muy sencillito. A partir de ahí, pues ya empezamos a meter todos mis gastos que yo tengo como negocio. Pues tengo mi gasto de personal, que serán las nóminas, las cotizaciones de la empresa a la seguridad social, la cotización de autónomo, EPI, si he de utilizar equipos de protección individual para los empleados, gastos de formación, etcétera. En arrendamiento pondremos lo que es el alquiler de la nave o de la oficina o incluso hasta de la máquina en un momento dado, de la maquinaria si la tenemos en alquiler. Reparaciones y conservación, pues tanto ahí pondremos el mantenimiento de nuestras instalaciones, tanto de los equipos como de los edificios. Luego veremos un ejemplo. Servicios profesionales, pues los gastos de gestoría, básicamente. Estos son servicios recurrentes, ¿eh? O sea, un servicio profesional podría entrar una factura de la notaría, pero eso no compramos todos los días servicios a un notario, evidentemente. Solamente lo más recurrente siempre es los gastos de gestoría.
donde todos los meses ellos nos pasan un recibo por habernos preparado la nómina o presentado los impuestos. Los servicios bancarios básicamente son comisiones, no son los intereses, sino las comisiones, la típica comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y ese tipo de cosas, ¿no? En suministros, pues cuánto pago del recibo del agua, la factura del agua, la factura de la luz, la factura de gas o cualquier otro suministro que podáis tener. Servicios, pues la factura del teléfono, la compra de material de oficina, servicios de limpieza o cualquier otro. Otros impuestos no es el impuesto sobre el beneficio, que eso viene después. Otros impuestos sería si tenemos que pagar algún tipo de tasa municipal. No es IVA, solamente impuestos municipales. Y luego está la amortización de los equipos. O sea, si yo compro una maquinaria cuya vida útil es de 10 años, pues yo ese valor de la maquinaria, luego lo vemos en un ejemplo, ese valor de la maquinaria lo tengo que repercutir a mi coste de producción o mi resultado de explotación con idea de que el negocio me dé la posibilidad de recuperar esa parte de maquinaria y con el tiempo, una vez terminada la vida útil de ese equipo, pues yo pueda sustituirlo por uno nuevo. Eso formaría mis gastos de explotación, que es la suma desde gastos de personal a amortizaciones, y el resultado de explotación, que no es más que el margen bruto menos los gastos de explotación. Y luego está que yo lo he incorporado, hay autores que no lo incorporan para calcular el punto muerto, pero yo se lo incorporo porque desgraciadamente rara es la empresa hoy que no tiene endeudamiento. Y entonces los gastos financieros, o sea, los intereses de esos créditos, de esas pólizas de crédito, evidentemente nuestro negocio tiene que dar para poder pagarlos. Es decir, tiene que dar beneficios suficientes para poder pagarlos. Y luego, después de restar ese resultado de explotación a los gastos financieros, o los gastos financieros, el resultado de explotación, haremos lo que es el resultado antes de impuestos sobre el beneficio. Vamos a ver un ejemplo. Yo he utilizado un caso que conozco, que era un taller de neumáticos, o sea, de cambio de neumáticos, o reparación o cambio de neumáticos. Y lo que voy a contar ahora con este supuesto es algo real, pero luego os vais a sorprender cómo nos podemos estar engañando sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, el supuesto, esto evidentemente los números son inventados, pues la empresa Neumáticos Caucho Total ha vendido en el mes 38.000 euros con un total de 400 unidades, es decir, ha vendido 38.000 euros ya ha cambiado 400 neumáticos, eso en el mes. Del mismo modo, para vender esos 400 neumáticos he tenido que comprarlos, muy importante, hay que intentar no almacenar o almacenar lo menos posible. Hoy por hoy eso ya lo lleva todo el mundo son muy conscientes. Antes éramos muy propensos a almacenar, sobre todo porque queríamos comprar barato, que luego si queréis comentamos que se puede comprar barato sin necesidad de almacenar. ¿Por qué? Porque el almacenamiento supone inmovilizar dinero. Si yo compro esos 400 neumáticos para el mes que viene, estoy inmovilizando 26.600 euros, que a lo mejor no los tengo. Y si yo inmovilizo eso sin haberlos vendido, sin haberlo realizado o recuperado ese dinero vía ventas, pues luego podría tener problemas para pagar al resto de acreedores, empleados, seguridad social, hacienda, o tener que financiarlo, o sea, tener que tirar de la póliza de crédito o de un préstamo, cosa que tampoco es. Hay que, evidentemente, evitarlo. Los gastos de personal. Bueno, pues esta empresa, compró esos mismos 400 neumáticos que en ese mismo mes los instaló, o sea, los facturó y le costaron 26.600, que incluye unos 79 euros de transporte de compras, que ya digo que es más coste del producto. Gastos de personal, pues este taller tiene un oficial de primera con un porcentaje de jornada del 100%, es decir, trabaja 40 horas a la semana,
un salario bruto de 1.700 euros y una cotización de 544. Entonces, este oficial para la empresa cuesta 2.244 euros al mes. Tiene también un ayudante que cobra 985 brutos, cotizaciones que suponen 1.300 euros para la empresa. Tiene un gerente con un salario bruto y unas cotizaciones, 2.900, y luego un administrativo que lo tiene al 50% de jornada, o sea, a 4 horas semana en lugar de, perdón, sí, 4 horas al día o 20 horas a la semana en lugar de 40 semanales, que suponen 650 euros. Total, el gasto de personal son 7.098. No lo he complicado metiendo gastos de formación, ni, ya digo, ni el tema de EPIs, gafas de seguridad, zapatos o guantes, ese tipo de cosas, sobre todo porque quiero simplificar el modelo para que lo veáis. Luego esto se puede complicar todo lo que queráis. ¿Qué más gasto puede tener un taller? Pues si no tiene la propiedad de la nave o del local, pues tendrá que pagar un alquiler. Generalmente uno sabe, esta empresa sabrá hacer de neumático, pero no sabe llevar la contabilidad o presentar unos impuestos. Bueno, pues entonces necesita un asesor o una gestoría que le haga todas esas gestiones y le cobra la gestoría 70 euros mes. Las comisiones del banco, mantenimientos de cuenta, como os decía, básicamente, o por ejemplo, si hacéis remesas de cobro a clientes, pues la comisión que os cobra el banco por esa remesa, pues serían en este caso 27 euros. Ha habido una factura de electricidad de 260 y una factura de agua de 130. Material de oficina 20 euros. Se ha arreglado, yo he puesto desmontadora, no sé exactamente cómo se llama, la máquina esa que te separa el neumático de la llanta, pues ha habido que arreglarla y ha costado 245 euros el arreglo. Y tengo esa desmontadora que costó en su momento 27.000 euros y se le da una vida útil de 10 años. ¿Qué significa? Que esos 27.000 euros lo voy a repartir en 10 años y tendría que aplicar 2.700 euros de amortizaciones anuales, que luego trasladaré al mes. 2.700 al mes dividido entre 12 me da la amortización mensual. Y luego esta empresa pues ha tenido que pagar en cuotas de amortización de préstamo y de pólizas, pues ha tenido que pagar unos intereses de 316. Acordaos, insisto, aquí nada lleva IVA. Lo digo, cuando miréis la factura, olvidaos de las cuotas de IVA, tanto ingresos como gastos. Lo primero que hago, estas dos partes. Ha vendido 38.400 unidades y esas 400 unidades le han costado 26.600 euros. Vale, pues bien. Vale, pues aquí tengo que mis ventas del taller son 38.000. Este coste de esos neumáticos que he vendido y el margen bruto, es decir, me dejan 11.400 euros en el mes. ¿De acuerdo? Coste de venta, 70% de las ventas. Muy importante, porque vamos a trabajar tanto en valores absolutos como relativos. Mi margen bruto es del 30% de las ventas, es decir, cada euro o cada 100 euros que yo vendo, 30 son para pagar mis gastos de estructura. De esos 100, 70 son para pagar al proveedor que me ha vendido el neumático. Aquí lo tenemos. Ya la cuenta de resultados. Ya veis que tenemos 11.400 margen bruto y añado ya mis gastos de personal según el supuesto. 7.000 euros en gastos de personal, 1.200 de arrendamiento, 245 en la reparación de esa maquinaria, los servicios de la gestoría o del asesor, 70 euros, servicios y lo que veis ahí. 390 en agua y electricidad, otro servicio que era el material de oficina y una amortización del desgaste que tiene esa maquinaria que yo empleo todos los días cada vez que monto ruedas. 27.000 euros entre 10 años y entre 12 meses me da 225 euros al mes. He incorporado los gastos financieros que suponen 316. Al final, si esto lo veis en positivo, los 1.800 esto es beneficio. ¿De acuerdo? He ganado 1.809 euros en el mes. He pagado mis gastos y he ganado
1.800 euros, que supone un 4,76% de las ventas. Bueno, pues no está mal, porque hoy por hoy el banco te da menos, bueno, te da cero, porque esas inversiones, os acordáis, antes los plazos o los depósitos a plazo daban dinero, ahora, como sabéis, no dan nada, ¿no? Pues oye, pues no está mal la inversión. Podría ser mejor, pero ya la mejoraremos. Bien, hasta ahora todo bien. Pero ocurre una cosa. En el año 2, en el mismo mes, el taller vende 350 neumáticos y los vende por 26.250 euros. Y las compras totales de neumáticos de ese periodo fueron 18.375, que incluye 79 de transporte como la vez anterior. ¿Vale? Fijaos, antes he vendido 30.000, ¿no? ¿Lo veis aquí? He vendido 38.000, he gastado 26.600 en los productos que yo he incorporado a la venta, gané 11.400 y un 30% de margen. No está mal. Y aparentemente en el año 2, en el mismo mes, mantengo mi 30%. Y evidentemente se mantiene el 70%, que es el coste del neumático. En otras palabras, el 30% no es más que el margen que te está dando el proveedor. Si os fijáis, el año 2, el año 1, oiga usted, el proveedor me sigue dando el mismo margen, no me lo ha quitado. O sea, no me ha dicho, no, antes, el año pasado te daba un 30%, ahora te doy un 24%. No, el proveedor me sigue dando un 30% del margen. Estupendo. Voy a hacer el ejercicio y pongo exactamente los mismos gastos para que sean comparables. Vendo 26.200, me gasto 18.300 en los neumáticos y los mismos gastos de personal, de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiro para abajo 1.400 euros de pérdidas. Quiere decir que mi margen bruto ya no me da suficiente para pagar mis gastos. Me da 1.400 por debajo, un negativo de 5%. Mucho menos si ya con los gastos corrientes o recurrentes ya no me da, mucho menos para pagar los intereses. Ya empezamos aquí con los problemas y ahora vais a ver el porqué, que es una cosa curiosísima, pero ocurre. Bueno, de hecho, a esta empresa le ocurrió. 1.700 euros negativos. Yo siempre digo, para los profanos, que esto vamos a pensar, porque las cuentas de explotación, según nuestra norma contable, va por el principio del devengo, pero vamos a pensar que esto es caja pura. Es decir, que yo vendo 26.000 euros y los cobro en el acto, que yo compro 18.375 euros en neumático y los pago en el acto, y de eso, de mi venta me quedan 7.875. Voy a seguir pagando. Lo siguiente, 7.098 de personal. Cuidado, mira, yo me he quedado con un 30%. Mira lo que representa personal, 27%. Me queda un 3% para pagar. Es decir, que ya con el 1.200 me pongo en negativo. O sea, al dueño del local ya empiezo a tener problemas para pagarle. O no le puedo pagar la renta entera. No hablemos del que me ha reparado la maquinaria, del que me ha hecho las liquidaciones de impuestos, las comisiones del banco, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya empiezan los problemas de pago. Porque está claro, nosotros empezamos a dar bandazos, empezamos a pagar la nómina el día 5 en lugar del día 1, vamos a tener problemas a pagar las cotizaciones, ponte a hablar con el banco, oye, mira que no tengo dinero, apruébame un descubierto, etcétera, etcétera. El alquiler, pues en lugar si era del 1 al 5 el pago, pues ya me voy retrasando, empiezo a hablar con el dueño, todo eso. Y vas soslayando, y vas matando. Yo he seguido un orden por seguir este orden de la cuenta de resultados, pero al final esto es o le devuelvo un recibo al proveedor, el que me ha vendido los neumáticos, ya digo, o pago un poquito más tarde las nóminas, o le pago una cantidad a cuenta y el resto se lo pago más tarde, tengo problemas de las cotizaciones, con el alquiler y todo eso. Problemas de pago, problemas de pago.
y vamos bandeando. Una vez le pagamos a uno, otra vez le pagamos a otro. ¿Qué problema tiene esto? Que esto es un mes. Pero si lo multiplicamos por 12 meses, vamos a pensar que esto es enero. Y febrero, otros 1.400. Y marzo, otros 1.400. Al final tienes un follón impresionante. Y la duda es, la pregunta es, muy importante, lo que estamos viendo aquí lo vemos muy evidente, pero es que el empresario esto no lo mira. El empresario lo que mira es esto. Y decir, oiga usted, vamos a hacer 20 días laborables del mes, 26.250 euros. Entre 10 días serían 2.600, ¿no? Bueno, pues entre 20 días, 1.300. A ver, vender 1.300 euros diarios no es fácil, ¿eh? Para un taller de neumáticos, eso es una buena venta. ¿Cómo se puede imaginar esta persona que está vendiendo 1.300 euros al día en neumáticos? ¿Cómo se puede imaginar que tenga problemas de pago? Pues el problema de pago es que no está ganando dinero, está perdiendo. ¿Qué pasa? Que como no hacemos esta cuenta, pues no lo ve. No sabe qué ocurre. No sabe qué está ocurriendo. No puede ser. Pues será un traspié, no sé qué está pasando. Pues sencillamente está pasando que estás perdiendo 1.700 euros al mes. El que dice 1.700, si cambiamos las cifras, podrían ser mayores. Y sobre todo, que si continuamos con esta dinámica, las pérdidas se van acumulando y cada vez es más complicado el tema de poder pagar a tiempo. ¿Qué le pasó a esta empresa? Importancia del margen de contribución. Mirad esto. Año 1, año 2. Esta empresa vendía 400 unidades y las vendía a un precio medio de venta de 95 euros. El precio medio de compra del neumático era 66,5. En el año 2, ¿sabéis qué ha pasado con el taller de neumático? Que eso puede pasar en otros sectores. Pues que empezamos con el low cost, que ya la gente empieza a montar segundas marcas. Vale. El empresario no se da cuenta, bueno, vale, yo te voy a vender segundas marcas, cuando eso es un error, porque debería intentar venderle la gama tradicional de buen neumático y no irse a gama de segundas marcas, que son las principales marcas que tienen su segunda marca. Pero ¿qué ocurre? Fíjate lo que os decía antes, el proveedor de la marca, Michelin, Firestone, Continental, me está respetando el 30%. O sea, yo le compro una rueda a Michelin con marca Michelin y me da un 30% de margen. Y se la compro a una segunda marca de Michelin que las tiene o cualquier otro y me sigue respetando el 30%. Luego, fantástico. La gente se tira locos, pero lo que no sabe es que ese 30% en estos precios o ese 30% con estos otros precios, lo que me deja es distinto en valores absolutos. Ambos son iguales, me dejan un 30%. Pero en el año 1, ese 30% me daba 11.400 de margen y en el año 2, ese mismo 30% me ha dejado 7.875 euros. Como mis totales gastos, que no los he cambiado, son los mismos para poder compararlos, pues resulta que en el año 1 yo ganaba 1.800 y con los mismos gastos en el año 2 pierdo 1.700. Otra pregunta del empresario dice, bueno, si yo tengo mi misma estructura, pago la misma luz, el mismo teléfono, tengo mis mismos empleados, pago el alquiler de la misma manera, a lo mejor le ha subido un poquito el IPC, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que has cambiado tu estructura. Estás vendiendo a precios más bajos. A ver, si esto tú lo ves, no pasa nada. Si tú lo ves a tiempo, no pasa nada. Quiere decir que como necesito 11.000 euros, 11.400, para poder tener beneficio, pues lo que tendría que hacer es vender más. No pasa nada. Si el cliente te está pidiendo segundas marcas, pues no pasa nada. Pero que sepas que para vender segundas marcas tendrás que vender más ruedas de las que vendía el año anterior con un precio mayor. Solamente eso. Pero ya digo que esto el empresario no lo veía. Podéis decir, bueno, pues
vamos a vender los mismos. Bueno, pues si yo vendo 400 neumáticos en el año 2 bis, es decir, vale, dice, hombre, Juan Carlos, es que has reducido el volumen encima. Vale, no, pues te vendo lo mismo. Vendo los mismos 400 neumáticos. ¿Sigo perdiendo? 590 euros. Porque mi margen es exactamente igual. Sigo perdiendo. La solución, y luego lo veremos, es que nos adaptemos a los nuevos márgenes. Ya digo que no pasa nada. Si el mercado lo que pide es producto de bajo valor añadido, un producto más barato, no pasa nada. Nosotros nos adaptamos, pero tenemos que ser consecuentes sabiendo que si bajamos a productos de menor valor añadido, o sea, de menor margen, tendremos que vender más unidades de producto. Sencillamente eso. Y eso es el mensaje que os quiero dar con el tema de la contribución. Si veis qué chorrada en el sentido, qué cálculo tan sencillo, ingresos, o sea, ventas menos mi coste de producto, lo que me queda. Tan sencillo como eso, y lo que tú puedes imaginarte cuánto te está dejando para tú después pagar tu estructura. Para pagar a mis empleados, para pagar la renta del alquiler, para pagar los consumos de luz, de agua, etcétera, etcétera. Con esto enlazamos el punto muerto o umbral de rentabilidad. El punto muerto os va a servir, como os decía al principio, para saber cuánto tengo que vender para no ganar ni perder. Es decir, yo abro la persiana del taller y cuánto tengo que vender al día. Si cumplo ese objetivo de venta, evidentemente manteniendo los márgenes y todo eso, luego lo veremos. Si vendo, lo que nos va a salir ahora, si vendo esa cantidad diaria, a priori no tengo problema. Pero cuidado, siempre sabiendo qué vendes. Si un producto de mayor valor añadido o mayor margen, o un producto de menor valor añadido o menor margen. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Y lo vamos a ver en ese cálculo. Os explico un poquito el punto muerto umbral de rentabilidad no es más que lo que he comentado, es la venta mínima para no perder ni ganar. Os explico un poquito, yo no sé si este gráfico lo habéis visto, es un gráfico muy común porque el punto muerto es tremendamente útil, ya luego os comentaré las ventajas. Os explico más o menos este gráfico y lo veréis, que es muy sencillito. Aquí en la parte de abajo, con en las abscisas, en la parte de abajo, vamos a poner cantidades de ventas, unidades que tengo que vender. Y en la parte vertical, ordenadas, voy a representar los costes y los ingresos, o sea, mis gastos y mis ingresos por venta. Bien, cuando yo tengo un coste fijo, imaginaos el alquiler. Yo cada 1 de mes empiezo a devengar un alquiler, venda o no venda. Es decir, yo voy a pagar 1.200 euros de renta todos los meses, venda 0 neumáticos o venda 500 neumáticos o 2.000 neumáticos. Mi coste fijo no se mueve con el volumen de ventas. Si vendo 0 unidades, me gasto 1.200 en alquiler. Si vendo 2.000 unidades, me sigo gastando 1.200 euros en alquiler. Ese es el coste fijo que se representa esto. Por eso se pone, si yo vendo 0, mi coste fijo es todo este trozo. Luego está el coste variable, que ese sí varía con la venta. Vamos a poner, para simplificar, que ese coste variable es el neumático que yo compro para instalarlo en el coche. Si yo no vendo neumáticos, no tengo que comprarlo, no tengo coste. Si yo vendo un neumático, tengo que comprarlo. Luego, cada vez que yo venda un neumático, pues mi coste variable va a ir aumentando en función de ese volumen de neumáticos vendidos. Si lo ponemos juntos, si ponemos el coste variable que empiece a partir de aquí, ¿de acuerdo? Pues resulta que hasta que no lleguemos a esta cantidad de venta, estoy perdiendo dinero, toda esta zona. Porque mis ingresos son estos de aquí, ¿veis ahí? Esta raya de aquí, esta raya de aquí son mis ingresos. Conforme voy vendiendo, evidentemente tengo voy cubriendo pérdidas. Y en este punto de ventas es donde mis gastos
tanto variables como fijos, se igualan a los ingresos. En otras palabras, ni gano ni pierdo. Y a partir de ese punto empiezo a ganar dinero. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las fórmulas. Vamos a hacer dos tipos de fórmula muy sencillita, que es tanto en euros como en cantidades. Punto muerto en euros. Pues cojo ahora veremos un ejemplo. Cojo mi total costes fijos, CF, que lo tenéis aquí, la leyenda, total costes fijos, y mi margen de contribución. Acordaos, mi margen de contribución lo he sacado de aquí, acordaos, que es ventas menos el coste de los productos incorporados, que mi margen de contribución es un 30%. Pero si lo quiero en cantidad, cojo todos mis costes fijos, el total de nuevo, cojo mi precio de venta unitario, de media, pues por supuesto, porque seguramente que tendréis varios productos, y cojo el coste variable unitario, que no es más que el coste del neumático que he incorporado. ¿De acuerdo? Entonces, cojo el precio de venta y le resto el coste variable. Coste fijo de nuevo, contribución unitaria. Una vez que yo le pago el neumático al proveedor, ¿cuántos euros me quedan? Lo hemos calculado aquí. Mi precio de compra, si lo vendo a 95, mi precio de compra es 66, un neumático me deja 28,50 euros o un 30%. Y si pongo un low cost o segunda marca, mi margen unitario, venta menos coste del neumático, me deja 22,50 euros por neumático o un 30%. Acordad, perdonad, aquí tenemos el total de gastos que hemos hecho. El total de gastos que lo teníamos por aquí son los 9.275, que es todo esto, más los intereses. Yo he puesto los intereses para que mi punto muerto tenga incluido los intereses, que eso también hay que pagarlo. Evidentemente me tiene que hacer más exigente, pero si yo no le quito los intereses y yo digo que mi punto muerto son 30.000, pues ese punto muerto está mal calculado, porque no te está cubriendo los intereses que pagas. Por eso yo lo incluyo. Digo que hay algunos autores que no lo incluyen. Yo lo incluyo para saber qué es lo que tengo que pagar. Entonces, mi puerto de venta, mi punto muerto en función en euros, es el total gastos partido del margen bruto. Yo gasto 9.590 al mes, fijo, acordaos, personal, arrendamientos, una media de electricidad, una media de agua, una media de teléfonos, por un 30%. Yo necesito vender 31.971 euros. Si eso lo podemos poner en objetivo diario, pues nada más que tenéis que dividir entre el número de días laborables. No vale 30 días. Porque, bueno, valen 30 días si abrís sábado y domingo. Si no abrís sábado y domingo, evidentemente habrá que hacerlo entre los días laborables o días que están abiertos. Oye, mira, yo de lunes a viernes abro mañana y tarde y el sábado solo mediodía. Vale, pues entonces el sábado es 0,5 días, que 4 sábados a la semana son 2 días más. Pues entonces tengo 20 días más 0,5 de sábados, pues divido entre 22. Y os daría esa venta diaria que tienes que hacer para no ganar, o sea, no perder, aunque tampoco ganar. Os lo hago así a grosso modo, entre 22 días. O sea, yo tengo que vender 1.450 euros diarios. Es verdad que no todo, a ver, hay días que se venden más o días que se venden menos. Entonces, lo que tenéis que ir vigilando es que, hombre, el lunes es un mal día, aquí no viene nadie, me hemos vendido 500 euros. Hombre, para lo mejor el martes o el miércoles, el jueves o el viernes, que la gente ya está de fin de semana, pues resulta que vendí 2.500. Lo importante es que esa media no se pierda. Un día es más, un día es menos de esos 1.400 euros, pero si es menos, quiere decir que tiene que haber días que la venta sea superior a 1.400 euros. Si no, no alcanzamos el objetivo. Si no, tendremos problemas de pago porque no cubrimos los gastos del taller. Bien, como el margen es importante, el margen unitario, no ya en términos porcentuales, sino lo que me deja cada neumático, acordaos, el neumático de siempre me dejaba 28,50 euros por unidad y el neumático low cost me está dejando 22,50. Evidentemente,
Si yo quiero vender, si quiero saber cuántas unidades tengo que vender, si son neumáticos que me dejan 28 euros, tendré que vender 337 neumáticos en el mes. Pero si son de segunda marca, que me dejan 22,50, tendré que vender 426 neumáticos. Casi 100 más. Lo que digo, no pasa nada. Luego veremos cómo arreglar esto. Antes vendía 337, pero la gente demanda el low cost, demanda el segunda marca. Vale, de acuerdo, yo le ofrezco el segunda marca. Pero ya sé que tengo que vender 100 neumáticos. No puedo vender 300 neumáticos. 337 si me quedo con este margen. Pero si es con este margen, mi objetivo no puede ser 337, porque eso no cumpliré el punto muerto. Perderé dinero y tendré problemas de pago. Para un low cost, tiene que ser 426. Oiga usted, ¿por dónde debe ser? Últimamente ya se está diciendo con el tema de liderazgo y el tema comercial y todo eso, que habréis escuchado ya en muchos sitios o leído, que en la empresa vende todo el mundo, no solo vende el comercial, venden todos. O sea, si yo estoy en un bar, el camarero también vende. Por ver, si el camarero está con el cliente, ve que ha apurado la copa, se le ofrece una copa. Caballero, ¿quiere que le sirva una copa? Estar atento. Caballero, mire, tenemos una oferta y le ponemos unas patatas, no sé qué. Añadir. Eso, por ejemplo, las franquicias lo están utilizando mucho. Pues, bueno, es que no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero bueno, el 100 montaditos. Que ya hay, oye, yo quiero un montadito y una cerveza. ¿Y no le apetece unas aceitunas? 1 euro. ¿Y no le apetece unas patatas? Otro euro. Y me lo está diciendo el dependiente, ¿eh? El que me está cogiendo el pedido. El dependiente está vendiendo. Cuando a mí me han dado un folletito con los números de bocadillos o de montaditos que voy a elegir, prácticamente la venta estaría hecha. Con ese folletito ya lo tengo hecho. Pues no. El señor, el chaval o chavala que te va a coger el pedido, te va a vender. Pues de la misma manera, todos los empleados, hasta el administrativo, tienen que vender. ¿Qué quiere decir? Que generalmente, ¿qué pasa? Conociendo esta empresa que os digo de neumáticos, cuando le pedían, no, es más, incluso promocionaban, mira, que te voy a hacer una factura, que no te voy a cobrar tanto, te voy a poner una segunda marca que van estupendos, y eran inconscientes que vendiendo o promocionando la segunda marca estaban perdiendo dinero. Si esto lo llegas a ver, evidentemente, ¿qué tienen que promocionar? Tienen que promocionar la marca principal, la premium, que como es natural, ¿no? Pero bueno, como se desconocía, pues se promocionaba la segunda marca, pensando que le hacía un favor al cliente porque su factura iba a ser más pequeña. De hecho lo era, pero también para ti, porque no ibas a recuperar todos tus gastos. Esto puede darse en un mix, ¿eh? O sea, si yo, por ejemplo, mi margen unitario es 28,50 para, vamos a decir, marca premium, y 22,50 para segunda marca. Yo puedo hacer una ponderación. Me explico. Yo, por mi experiencia de marca premium, vendo un 40%. Y el 60% restante lo vendo en segunda marca. Vale, pues yo multiplico 28,50, que es mi margen de premium, por 0,40 y 22,50 por 0,60. Sumo los dos y me dará el precio medio de mi mix, es decir, de mis ventas tanto en premium como en segunda marca. Y seguramente este es un extremo y este es otro. Y seguramente ese número de neumáticos, manteniendo un mix de 40 premium y 60% en segunda marca, pues estará en medio de esto. Porque la verdad es que vender 100 neumáticos más, pues a veces, pues le tiene que costar, no es nada fácil. Entonces, ¿qué? ¿Qué hay que decirle al oficial y al ayudante y al administrativo, si cabe? Que hay que promocionar la marca premium. Porque es la que nos mantiene el beneficio. Porque es la que nos da mayor margen y menor esfuerzo de ventas. Porque no es lo mismo instalar 330 neumáticos que 400. Bueno, ¿para qué sirve el punto muerto? Si tenemos el punto muerto, ya diariamente
podemos saber si vamos bien o vamos mal. Ofrece información sobre los riesgos derivados de las variaciones en los volúmenes de producción. O sea, si yo no estoy vendiendo lo que tendría que vender a diario, digo de media, tenemos que hacer, por ejemplo, la media semanal, ¿no? Porque a veces hay una estacionalidad. O sea, si yo estoy en la hostelería y tengo un restaurante, mis ventas, a lo mejor el 70% o el 60% de las ventas semanales se concentran en el viernes, sábado y medio día de domingo. Y el resto, pues casi mantengo. Evidentemente, si hago una media del lunes será horrible, o la del martes o la del miércoles. Entonces tengo que hacer una media semanal. Si esa media semanal cumple con el objetivo del punto muerto, estoy bien. Pero si no cumplo, cuidado, vamos a tener dificultades, porque no estamos ni siquiera pagando nuestros gastos. Luego ya veremos cómo arreglarlo. Proporciona una visión clara de los efectos del aumento de costes fijos. Es decir, si el dueño del local que me cobraba 1.200, ahora me quiere cobrar 1.500, inmediatamente que ya conocéis esto, o sea, que tengo que pagar 300 euros más, ya en términos de neumáticos, 300 euros entre 22,50 me está diciendo que ya no son 426 neumáticos los que tengo que vender al mes, ya tengo que vender los que sean, pues 450. Eso es otro factor que te sirve el punto muerto. En el momento que tengas un coste fijo, inmediatamente nuestra mente tiene que decir, eso significa que tengo que vender más neumáticos, o más ventanas, o más cafés, o más cubiertos. Y sirve para determinar el cambio y los beneficios ante los cambios de precios y costes. Que ahora vamos a ver ejemplos. Si yo empiezo a jugar con los precios o si yo empiezo a jugar con los costes, ¿cómo va a influir en mi margen? ¿Cómo va a influir en mis beneficios? Y con eso el punto muerto lo bajaré o lo tendré que subir. ¿Qué quiere decir? Que mi objetivo de venta diaria me podré relajar un poquito o estar un poquito más agresivo. Yo no, ahora, bueno, vamos a verlo, vamos a seguir y os cuento. Vamos a trabajar sobre el margen bruto. Impacto de las variaciones de precio en el volumen de ventas y en el margen. Es decir, imaginaos que estamos en una empresa y por supuesto tenemos nuestros competidores. Nuestra competencia empieza a bajar precios. ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor nosotros nos veremos obligados a bajar precios. ¿Qué ocurriría si bajo precios? Ya tenemos una clave. Si yo bajo los precios, ya tengo una clave de qué tengo que hacer en términos de más unidades o mayores ventas. Porque eso va a repercutir en el beneficio. Como digo, como mínimo se tiene que cuantificar cuando veamos que el mercado o la competencia o el mercado o el cliente está demandándome bajadas de precio, pues yo debo tener cuantificado cuánto me va a suponer a mí en beneficios esa bajada de precios. Lo tengo que cuantificar, ya sabéis cómo lo tenéis que hacer. Ya lo hemos visto, acabamos de verlo. Las empresas, para frenar las caídas de venta, incluso activarlas, realizan fuertes bajadas de precios o ponen en marcha descuentos o promociones, que es lo mismo. Bajar un precio o hacer descuentos o promociones, aunque sean transitorias, eso es, en definitiva, es bajar mis ingresos. Y muchas veces, no porque a nadie le gusta bajar los precios, pero muchas veces nos estamos obligados porque lo está demandando el cliente o la competencia pues está hostigando y quiere llevarse su más cuota de mercado. Yo eso también lo habréis leído seguramente en algún sitio, que la competencia en precio, al final, eso ya está la famosa teoría de juegos, eso se estudia en los manuales en la facultad, pero eso ya seguro que lo habréis visto en artículos que se publican en Internet. La competencia en precio acaba perjudicando al sector. Hay que ser un poquito más imaginativos y vender algo
que no sea solo precio. Por ahí habréis visto, incluso ya en alguna ocasión se ha organizado, la propia CEC lo ha organizado, que no es mi especialidad, pero sí que existe, y os da unas claves muy interesantes. Y generalmente ese título es vender por valor y no por precio. Hay más cosas. Por ejemplo, en el caso de los neumáticos, se me ocurre, ¿creéis que un cliente, los hay, pero bueno, en principio, ¿creéis que un cliente porque le cobre 2 euros el neumático, cuando como máximo se va a llevar 4 neumáticos o 4 ruedas que tiene el coche? ¿Por 8 euros tú creéis que el cliente se va a ir a otro taller? Seguramente no. ¿Pero por qué viene al nuestro? Porque demos confianza, le damos rapidez, somos serios, 20 mañana a las 12 de la mañana y a las 12:20 o a la 1 menos cuarto el coche está listo, no lo hacemos esperar. Eso es precio también. Y eso el cliente lo aprecia. Si estamos en un sector como es la gasolinera con esta guerra de precios, por 3 céntimos la gente mata. 3 céntimos el litro, la gente deja de ir a tu gasolinera. ¿Okay? Entonces, ahí aparecerá que depende de en qué sector nos movemos y la elasticidad del precio, que ahora lo comento. Si bajamos precio, probablemente venderemos más, porque es la idea. Estamos bajando el precio porque queremos vender más unidades. Y como son más baratas, la gente nos comprará más. A priori, eso no siempre ocurre, pero vamos a pensar que sí. Que si yo bajo precio, voy a aumentar mis ventas, mis unidades. Pero ¿qué ocurre? Hay que pensar en el beneficio. No hay que pensar en vender más, hay que pensar en ganar más. Y muchas veces vender más no significa ganar más. Ya lo habéis visto con el tema de los márgenes unitarios. Como digo, el objetivo de una empresa no es vender, sino conseguir un determinado beneficio. ¿De qué sentido tiene vender más unidades para perder más dinero? No tiene ninguno. Entonces, si yo vendo más es para ganar más, no para perder. O sea, las ventas per se no son un objetivo, son una consecuencia. O es una finalidad para que después me dé unos beneficios. Las empresas no son conscientes de las graves consecuencias inmediatas que estos descuentos van a afectar al beneficio. Lo acabamos de ver. Yo promociono el low cost cuando antes vendía premium. Y mira lo que me ha pasado. Totalmente ignorante de lo que podía ocurrir. Entonces la empresa tiene que estar muy pendiente de eso cuando empiezan a hacerse descuentos. O sea que, en definitiva, en muchos casos el descuento puede ser conveniente y en otros no, pero hay que echar números. Preguntas que hay que hacerse antes de bajar un precio. Cuando digo bajar un precio, digo empezar con descuentos o hacer promociones. Si bajo un precio, ¿cuánto volumen tendría que aumentar para compensar? Está claro que si bajo precio, mi margen va a disminuir, ¿no? Vale, pues para quedarme igual es algo parecido al punto muerto. Si bajo unidad, o sea, si bajo márgenes, tendré que vender más para ganar lo mismo. Evidentemente, cuando uno baja precio como estrategia comercial es porque quiere aumentar las ventas más allá de ese punto de compensación o ese punto muerto. Pero te lo tienes que cuestionar y calcular, que ya hemos visto cómo se hace. Si bajo un precio, cuánto voy a bajar o hasta cuánto puedo bajar y cuántas unidades adicionales tendría que vender para compensar esa reducción del beneficio. ¿Cuánto va a cambiar realmente el volumen? Que esa es otra cosa que te lo tienes que plantear, porque tus expectativas pueden ser de aumentar las ventas en unidades un 30% y resulta que a lo mejor tienes escaso éxito y la vendes un 8%. Pues has hecho el pan con unas tortas, porque has perdido más dinero del que antes, que al quien te tenía. Entonces, el tema de los precios también o de la demanda esperada ante una bajada de precios depende de lo que es la elasticidad. Si yo estoy en una gasolinera, la gente es mucho más sensible a bajar unos céntimos el litro, pero si estoy en un taller o en un restaurante y pongo 70 céntimos, 1 euro o 2, un plato o una copa, pues a lo mejor el cliente es menos sensible. No se va a ir a tomar a otra copa, o sea, la copa a otro sitio, por el tema de subir un poquito los precios o bajarlos, ¿no?
Sencillamente porque lo mismo. Porque estoy más a gusto, me suelo reunir con amigos, es lo que digo, vendemos por valor y no vendemos por precio. Pero digo que hay sectores que son más sensibles a los movimientos. Si bajo los precios, ¿cómo va a reaccionar mi competencia? Porque lo que puedes esperar es que si tú bajas el precio, lo haga tu competencia. No vas a ser tú más listo que nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere perder su cuota de mercado, nadie quiere perder clientes. Así que es posible que la competencia responda, ¿eh? Pues tienes que tenerlo previsto. ¿Qué efectos colaterales tienes de tipo cualitativo? O sea, tú puedes tener un posicionamiento, tienes tu modelo de negocio, a lo mejor irte a una bajada de precio, a lo mejor tu cliente no lo ve bien, porque piensa que está perjudicando a la calidad. Pueden pensarlo, no sé, depende de dónde, en qué sector te mueves, ¿no? O incluso dentro de un mismo sector, de qué clientes, porque los hay, ya digo, que contemplan más los servicios adicionales que le puede prestar su proveedor y hay otros que van solamente a precio. Pues todo eso tienes que contemplarlo. ¿En qué aspectos cualitativos, no ya cuantitativos, pueden afectar esa bajada de precio? Estos razonamientos se pueden hacer a la inversa. Hemos hecho un razonamiento en el caso de que yo baje precios, pero podría pensarlo lo contrario. Dice, bueno, en lugar de bajarlo lo voy a subir. Y me vuelvo a los razonamientos, os pongo el ejemplo y ya después seguimos, que es este. A ver. Aquí decía, como mínimo, cuando bajo el precio, como mínimo tenemos que cuantificar cuánto va a ser la variación del volumen de venta para mantener los beneficios. Pues bien, si yo subo precio, lo que se puede esperar es que algunos clientes dejen de comprarme, porque he subido los precios, se va a ir a la competencia, que son más baratos. ¿Hasta cuánto puedo yo soportar? ¿Hasta cuántos clientes puedo yo permitir que se me vayan? O volúmenes de ventas. O sea, estos razonamientos lo podéis volver al revés si os planteáis subir los precios. Vamos a hacer unos cálculos sencillos si, con lo que he dicho, si bajo mi precio, bajo mi margen, ¿cuántas unidades más tengo que vender? Y viceversa. Si subo mi precio, considerando que voy a perder unidades de venta porque he subido el precio y clientes míos se van a ir a la competencia, ¿hasta cuánto puedo permitir en bajada de ventas para que me quede igual? Otro punto muerto, un poquito más sensible, pero es el mismo. Bien, ¿cuántas unidades tengo que vender de más si bajo el precio un 8%? Muy facilito. En unidades, pongo aquí el porcentaje de reducción de precio que quiero hacer. En este caso, un 8%. ¿Cuánto era mi margen bruto? Hemos hablado de que teníamos un margen bruto del 30%. ¿Cuánto es la reducción? ¿Un 8? Pues bien, 8% de reducción de precios, 30% que tengo de mi margen bruto y le quito el 8%. Luego ese 8% lo divido entre el 22%. Y me da, no sé si lo veis, me da 36 unidades más. Si bajo mi precio un 8%, tendré que vender 36 neumáticos más. A esos 300 y pico o casi 400 que teníamos antes. A la inversa, planteamiento de realizar una subida del precio. ¿Cuántas unidades como máximo puedo perder si subo el precio un 3%? Pues la misma manera. ¿Cuál es mi aumento de precio? Un 3. Mi margen bruto más perdón, he puesto reducción, esto debería decir aumento. Porcentaje de margen más el aumento, un 30 más un 3. 3% entre el 33. Tengo que aumentar mis ventas un 9, perdón, mi disminución máxima que podría admitir para quedarme igual ante una subida del 3%. O sea, mi reducción máxima de venta tiene que ser un 9. Si las ventas
con motivo de la subida de precios, si las ventas bajan por encima de un 9%, no he hecho un buen negocio. Otra opción para trabajar sobre este margen bruto. Y aquí os voy a comparar no ya la influencia que puede tener trabajar con el precio de venta, que todo el mundo es lo primero que se le ocurre para mejorar los márgenes, pero hay muchos factores que se pueden tocar. Acordaos, voy a volver al principio con mi cuenta de resultados. A ver, esta de aquí. Me han bajado mis márgenes porque estoy vendiendo más segunda marca que marca premium. Pero usted, claro, lo tengo que ver. Tengo que estar viendo que aunque los términos relativos sigan un 30% de margen, en valores absolutos he perdido estoy dejando de ingresar 3.000 euros, comparado con el año 1. Pues, hombre, algo se podrá hacer por aquí, a priori. Es cuestión de analizarlo. El tema se puede mirar la mano de obra, se puede mirar y trasladarnos a un local más económico, porque resulta que hay, pues, que un 30% del local lo estamos utilizando, está lleno de estanterías que ya están vacías porque yo ya no almaceno nada, pero ese 30% de superficie lo estoy pagando en esta renta. Pues a lo mejor resulta que tendría que ir a un local, por supuesto que esté bien ubicado, fácil de aparcar, etcétera, etcétera, pero a lo mejor no necesito pagar tantos metros de superficie. Tema de reparaciones, pues evidentemente, pues a lo mejor te tienes que plantear el cambiar la maquinaria, si esta reparación ya empiezan a ser muy frecuentes. Los americanos, cuando yo estaba en Delphi, tienen unos análisis que le hacen a la maquinaria. Independientemente de la vida útil que tiene la maquinaria, pues hay que mirar cuándo esa maquinaria empieza a dar más problemas de lo normal. Es decir, esa maquinaria empieza a tener más averías y más gastos de reparaciones que lo normal. Entonces, a partir de ese momento, tú te tienes que plantear comprarte otra máquina, segunda mano o nueva, y da igual, vamos, no me meto si lo vas a meter vía préstamo, si lo vas a poner con dinero propio, si lo vas a hacer con un renting, un leasing, eso me da igual. Pero lo que está claro es que te tienes que plantear comprar una máquina nueva. Lo hacemos todos los días nosotros con los coches. Cuando un coche los coches lo compramos y lo primero es el cambio de aceite, los filtros, no sé qué. Pero cuando un coche te da una avería pues resulta que el nivel que te da mal el nivel de aceite. Venga, vas al taller y te cambia el sensor del nivel. A los 2 o 3 meses te viene con que te pierde aceite. A los 2 o 3 meses te viene otra avería de que te ha parado el motor, a ver qué le ha pasado. Y a los 4 meses te viene con otra avería. Al final, lo que era ir una vez al año a llevar el coche al taller, pues resulta que lo estás llevando 3 o 4 veces al taller. Que eso es dinero. Pues entonces habrá que plantearse cambiar ese coche. Pues de la misma manera se puede mirar todo esto, por ejemplo, para reducir los gastos en reparación. Y por supuesto también mirar la productividad, que es justamente lo que vamos a hacer. Productividad en cuanto al consumo de materiales, pero también podemos ver el tema de personal. Es decir, si, por ejemplo, se puede bajar el sueldo el gerente, acordad del detalle que teníamos al principio, mi detalle de coste es de gastos de personal. Pues, oye, es que el gerente es personal productivo, es decir, está cambiando ruedas, está trabajando en el taller o está en la oficina viendo cómo lo hacen los demás. Pues habrá que mirarlo. ¿Por qué? Porque ese gerente, evidentemente, los ingresos del taller no son suficientes para mantener a ese gerente. Pues o bien se le mira el sueldo o bien se le hace una contratación parcial en cuanto al tiempo de jornada o se externaliza o lo que sea.
De la misma manera que la productividad de las personas, es decir, cuánto tiempo de la jornada de 8 horas, cuánto tiempo están ocupados o no. Que eso se puede mirar. Pero también el caso es que se puede hacer, cuando yo digo el tema de productividad, no solamente productividad de la mano de obra, pero también se puede mirar la productividad, o mejor dicho, el rendimiento de materiales. Aquí, ventas versus productividad. Hasta ahora lo que hemos analizado es bajar o subir precios y en cómo afecta a mi margen para saber cuánto más o cuánto menos puedo vender y ganar lo mismo, que no me afecte al beneficio. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a tocar sobre la parte de productividad. Vamos a decir que quiero aumentar mi beneficio en un 10%. Dilema. ¿Subo el precio o mejoro mis costes? Hay veces que, por lo general, hay veces que subir el precio siempre es un tema delicado. Porque el subir el precio, acordad que tenemos competencia, acabamos que el sector donde nos movemos puede ser muy sensible el cliente a modificaciones de precio, en otras palabras, a la elasticidad de la demanda respecto al precio. O mejoro mis costes, o la suma de los dos. Toco un poquito precio y toco un poquito costes y al final consigo el objetivo. En este caso que yo os planteo, solamente vamos a tocar uno de ellos. No hago el mix, porque en la parte de modificar precios de venta ya lo hemos visto. Fijaos, estoy en la situación actual. Bueno, yo lo que quiero es ganar un 10% ahora gano un 5 y ahora quiero ganar un 10. ¿Y cómo tengo que actuar? Hasta ahora hemos actuado sobre precios, pero ahora vamos a actuar sobre los costes. En la situación actual, imaginaos que esto lo tengo en porcentaje, pero podrían ser en términos nominales. Yo tengo una venta de 100, de los cuales las materias primas, lo que yo he incorporado a esa venta, me ha costado 60, los gastos de personal me ha costado un 10 y el resto de gastos de mi estructura es un 25. Total gastos 95 y mi beneficio 5. Vale. Puedo hacer dos cosas. O aumento ventas, precio de venta o volumen de ventas, o reduzco mi materia prima. Si en lugar de un 60% o de 60 unidades monetarias paso a 55 vendiendo lo mismo, cuidado, que en esto muchas veces es una cuestión de despilfarro, O sea, es muy importante. Si yo estoy yo me acuerdo cuando estaba en Delphi hacíamos, entre otras piezas, hacíamos los asientos del Corsa y del Opel Corsa. Y las telas que lo que es la tapicería de los asientos, eso se compra una tela en bobinas. Y cuando llega a la fábrica, pues vamos haciendo, deshacemos la bobina y vamos cortando según unos patrones, ¿no? Según los trozos del asiento, los laterales, el asiento, el respaldo, etcétera, etcétera. Bueno, pues teníamos un señor, un ingeniero, que estaba constantemente mirando cómo aprovechar ese trozo de tela y sacar los mayores cortes posibles. ¿Para qué? Porque, evidentemente, tú pones en el asiento lo que troquelas. El resto, lo de alrededor, es sobrante. Y eso va a la basura. Pero es que eso lo has pagado, porque tu proveedor de telas te ha vendido el metro entero. Si tú de ese metro utilizas el 95%, es tu problema. O como si utilizas el 70%, tú a mí me pagas el metro. Muchas veces ese consumo de materias primas está en los rendimientos. Si yo estoy, me lo invento, no conozco el tema de una carpintería de aluminio o PVC o lo que sea. A lo mejor la cuestión es si yo, que no lo sé, me lo estoy inventando. Si yo compro, a lo mejor para hacer las ventanas, pues compro unos perfiles de una longitud, me lo invento, de 3 metros. Las ventanas estándar, por los tamaños que tienen, lo habitual en las casas, en las viviendas, pues resulta que a lo mejor de esos 3 metros siempre tiro de promedio 40 centímetros de ese perfil. ¿De acuerdo?
o sea, de 3 metros, que es lo que yo le he comprado al proveedor y le pago los 3 metros de perfil, a lo mejor 40 centímetros los tiro siempre. Pues a lo mejor habría que decirle al proveedor, oiga usted, ¿no tiene perfiles en lugar de 3 perfiles de 3 metros, ¿no lo tiene usted de 2,70? Me quedo con un 10%. Y si le compro perfiles de 2,70 metros, estoy pagando 2,70 metros, ¿eh? No estoy pagando 3. Tiro menos. Luego, he conseguido que el 60% de consumo de materias primas, con esa mejor optimización del consumo, pues a lo mejor puedo reducir mi coste de materias primas. Por supuesto, evidentemente, también podemos negociar con el proveedor. Y una cosa que os decía antes, cuando negociamos con el proveedor para que te den los rappel, para que te dé un determinado precio, todos los proveedores, y eso ocurre mucho en las imprentas, todos los proveedores te dan unos tramos. Oiga usted, si me compra de 0 a 500, este precio. Si me compra de 501 a 1000, este otro precio. Y conforme vas aumentando esa escala de pedido o de tamaño o volumen de consumo, pues se te va mejorando el precio. Antes os he dicho que no se puede almacenar. Entonces, si tú acuerdas con el proveedor, mire usted, yo voy a comprarle, pues no sé, 10.000 metros de perfil, o le voy a comprar en el año, o le voy a comprar 8.000 neumáticos en el año. Lo que no voy a hacer, porque eso sería estúpido financieramente, porque tendrías que inmovilizar el dinero, lo que yo no te voy a hacer es comprarte los 8.000 neumáticos de una sola vez, porque en el momento en que te los compro, aunque me lo pagues en 30, 60, 90, en 3 meses te lo tengo que pagar. Lo que hacemos es un volumen anual. Ponme precio para un volumen anual de 8.000 metros de perfil o de 5.000 neumáticos. Que si quieres, ponme un precio normal y luego a final de año ajustamos. Pero ya a final de año, si consigo un 2, un 3% sobre mi compra total, oye, pues bienvenido. Estamos consiguiendo, oye, pues a lo mejor con esa bajada de precio por volumen, pues ya tenemos un 3, otro poquito que rasco del tema de optimización del uso, pues a lo mejor consigo un 5. Bien, el caso es que, fijaos que tan solo bajando ese 5% en materias primas, mi beneficio pasa al 10%, ¿vale? Reduciendo ese 5% en materias primas. Ya he conseguido mi objetivo de un 10%, pero ¿y si quiero atacarlo por el otro lado? Es decir, ¿cuánto tengo que aumentar las ventas para conseguir un 10% de beneficio? Con estas fórmulas, que ahora no las no las explico porque no os quiero entretener demasiado. Sí, bueno, el beneficio evidentemente es ingresos menos gastos, las ventas menos, lo tenéis aquí, materia prima, gastos de personal, gastos generales. Si yo cojo ventas menos ese 0,6 de materias primas, lo que sería 0,6 de las ventas es la materia prima, 0,1 de las ventas es el gasto de personal y el 0,25 es los gastos generales. Que sea igual a 0,1, pues al final con la ecuación me dice que para aumentar un 10% mi beneficio, tengo que aumentar un 17% las ventas. Oiga usted, pues resulta que a lo mejor es más fácil bajar un 5% mi consumo de material que aumentar un 17% las ventas. Esto es un Pareto, esto es un ABC. Me imagino que conoceréis el tema, la teoría o el teorema de Pareto, que es una teoría matemática que se cumple muchísimo y es tremendamente útil. En economía se utiliza mucho y en la empresa deberíais utilizarlo, sobre todo para cuando tenéis dilemas de dónde debo concentrar mis esfuerzos, ya sea de tiempo, de gestión, de dinero, de financiación, etcétera, etcétera. Se cumple siempre. Tú tienes que ir siempre, o sea, concentrar esfuerzos en aquello que te vaya a resultar un impacto mayor o más favorable sobre tu acción. Es decir, yo cuando empecé a estudiar el Pareto me lo ponían con una cartera de clientes. Yo evidentemente tengo una cartera de clientes con unos saldos pendientes de cobro.
Si yo ordeno todo ese listado de saldos pendientes de cobro de mis clientes, hay clientes que me aparecerán que a uno le debo, que me deben, me lo invento, 1.000 euros, y aparecerán otros que me deben 35 euros. Si yo lo ordeno de mayor a menor, Pareto dice, y se comprueba, que el 10% de mis clientes, vamos a decir que tengo 100 clientes. Los 10 primeros clientes, el saldo que tengo pendiente con ellos representa el 80% de todos mis saldos de clientes pendientes de cobro. Si yo me tengo que buscar, me pongo el FRAC, como el señor para el cobrador, si me pongo como cobrador del FRAC y tengo muchas cosas que hacer, pero hoy me quiero dedicar a pegarle un toque a mis clientes que están un poquito remolones con los cobros, con pagarme. ¿A quién me voy a...? Si yo tengo que dedicarme media hora, ¿a quién me dedico? ¿A los que me deben más o a los que me deben menos? Si yo dedico, imagínate que le cobro al primero y le cobro al último. ¿Cuándo me cuente más esos 5 minutos? 5 minutos le cobro 1.000 y 5 minutos al de abajo del todo le cobro 35 euros. Pues Pareto te dice, vete a los gordos, vete a los mayores, ¿no? Pues cuando tenemos que acudir e intentar aumentar nuestro 10%, tú siempre tienes que irte al factor o al parámetro que con menos esfuerzo te provoque un mayor impacto. A lo mejor un 17%, aumentar un 17% en ventas supone una barbaridad de esfuerzo, pero a lo mejor bajar un 5% mis consumos o sea, un rendimiento o un menor consumo o una optimización del consumo en un 5% es mucho más fácil, que generalmente nunca están los extremos. Al final tendremos que combinar las dos cosas. Pero quiero decir con esto que tenéis que concentrar vuestros esfuerzos en aquello que os resulte más barato, económico en términos de esfuerzo y con mayores retornos. Lo que quiero poner aquí como prueba es que a veces optimizar los costes es más interesante y supone menos esfuerzo que aumentar las ventas. Una cosilla más que he añadido, que esto también puede resultar interesante, esto es muy sencillito, es el mismo modelo de cuenta de resultados que hemos visto antes. Pero ¿qué ocurre? Yo en lugar de tener, oiga usted, es que yo en mi negocio tengo varias actividades o tengo varias unidades de negocio. Me lo invento. Yo tengo un taller de reparaciones de coches donde además tengo una pequeña exposición para compraventa de coches. Luego yo ya tengo dos actividades. Tengo la reparación y tengo la compraventa. Pues en lugar de hacer una cuenta de resultados, pues hago dos. Hago una para la compraventa de coches de segunda mano y hago otra para las reparaciones. Cojo mis gastos, los gastos directos, como podría ser, por ejemplo, en reparaciones, por supuestísimo, los repuestos que he puesto en la factura, los repuestos que he vendido. Si los tengo en almacén, aquí no los pongo. Pongo la persona que está dedicada a las reparaciones, el coste de su nómina y sus cotizaciones. Y luego pongo la estructura, lo que no tiene nada que ver ni con los neumáticos ni con los servicios rápidos. Podríamos hacer reparto, pero la verdad es que hay veces que haciendo reparto te complicas un poquito la vida. Entonces, pues la renta, pues la pongo como gasto de estructura, la renta del local. El sueldo del gerente lo pongo como gasto de estructura. Reparaciones, mira, aquí lo he puesto en 2,45. Pues a lo mejor lo podía haber puesto como es la máquina montadora de neumáticos, lo podía haber puesto aquí, perfectamente. Aquí. La gestoría, ¿a quién se lo asigno? ¿A una actividad o a la otra? Pues lo pongo como gasto de estructura. Y al final estoy viendo cuánto dinero me aporta cada actividad. Y nos podemos llevar sorpresas donde una actividad nos está dando dinero y otra actividad está perdiendo. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo pongo el total de mi empresa, una actividad se está comiendo los beneficios de la otra. Y aquí es una manera de verlo. En el caso de los neumáticos,
pues yo resulta que como tengo el personal, tengo tiempo de sobra con el personal que tengo contratado, o bien quito a ese personal porque no lo tengo ocupado, o bien pues incorporo una línea de negocio como de servicio rápido. En otras palabras, cambio de aceite, cambio del líquido el líquido del gas del aire acondicionado, pastillas de freno, amortiguadores, cambio rápido. O sea, que no tenga que abrir motor, pero sí que sean unas cosas muy rapiditas y muy facilitas de instalar y, por supuesto, de cobrar, porque cobras de contado. Y encima, en 1 hora o 2, estás haciendo una facturita curiosa si no estás montando neumáticos. Si, ya digo, esto puede ser un compraventa, puede ser una data de reparaciones y aquí pongo compraventa. Y, por supuesto, los gastos de estructura. Y al final tengo el resultado de la empresa. Síntomas frecuentes de lo que es cuando tengo problemas de rentabilidad. Muy atento a estos síntomas. Es como cuando me siento con un poquito de fiebre. A veces no pasa nada, pero ¿qué hace? Te pones el termómetro. Oiga usted, pues mira, pues tengo 36, no pasa nada, no es fiebre. Parecía que tenía, pero no tengo. Y tú pones el termómetro y resulta que tienes 38. Ahí usted tiene fiebre. Entonces, cuando empieces con este tipo de síntomas, pues hay que mirar las cosas. Mirar lo que hemos hablado antes. Márgenes, negocio, ventas, cómo se ha modificado el producto que vendía, cómo se está transformando, he perdido clientes, etcétera, etcétera. Para mí la más clara, si no, vamos a decir, si no tengo problemas de tener mucho dinero en la calle. Cuando digo dinero en la calle es que mis clientes no me pagan. Voy a pensar que doy poco crédito, que eso es una cosa muy importante también. Porque es que no me he querido meter en el tema del fondo de maniobra, ni el cuánto dinero tenemos inmovilizado en cartera de clientes, etcétera, porque si no complicaría la charla de hoy y no era el caso. Vamos a decir que más o menos un pequeño taller casi cobra de contado. Entonces, si tú cobras de contado, estás vendiendo 1.200 euros al mes. Dices, bueno, estoy vendiendo prácticamente las mismas gomas que tenía el año pasado. Y resulta que devuelvo un recibo del proveedor porque no tengo dinero, me atraso en el pago de las nóminas, me cuesta la misma vida pagar la cotización a la seguridad social, la cuota del préstamo horrible, que mal lo paso para poder atenderla. Si tú tienes ese tipo de síntomas, estás perdiendo dinero. Esa es la clave. Que tengas mucho almacenamiento de existencia o no tengas mucho dinero en la calle. Tu principal. Por eso, hablar con todos estos asesores y que os haga una cuenta de resultados. Y si no lo tenéis, porque no os lo obliga la ley, pues utilizar ese modelito que os he pasado al principio e intentar reproducirla vosotros. Por supuesto, una bajada de ventas. No vale conformarse y decir, no, son meses malos, estamos en crisis. Bueno, vamos a esperar que pase este mes, a ver qué viene. Importante. Si veis que hay una bajada de ventas, vigilar los márgenes, revisar los gastos, revisar vuestra estructura antes de que os venga la tormenta. Una vez dentro de la tormenta es muy difícil sobrevivir. O sea, una vez que entramos en situaciones de pérdida, es muy complicado sobrevivir y sobre todo los primeros que te cierran las puertas son los bancos. Así que muy atento a estos síntomas. Por supuesto, vigilar los márgenes. Cuanto tengáis márgenes reducidos, no pasa nada. Oye, es el mercado. Quiere márgenes reducidos, no puedo subir los precios, no me dejan, se van a la competencia si subo los precios. Tengo que trabajar con márgenes reducidos, no importa. Pero si tienes que trabajar con márgenes reducidos, no vale vender las mismas unidades que vendiste el año pasado. Tienes que vender más unidades para no perder o para ganar. Nos ajustamos al mercado, no pasa nada, pero hay que estar atentos. Un aumento de las devoluciones, esos son trastornos. Unas reclamaciones de clientes. Todo eso se convierte en pérdida de clientes. Y muchas veces, yo me acuerdo de mi profesor de filosofía que decía, que lo habréis oído hablar en otras ocasiones, que decía, para ser bueno tienes que hacer muchas cosas buenas. Para ser malo solo tienes que hacer una. Entonces, si empezamos con reclamaciones de cliente, empezamos con devoluciones, cuidado
que eso lo tenéis que corregir porque eso se va a traducir en pérdida de clientes. Y no hablemos del boca a boca, no hablemos del boca a oreja. Si tú pierdes un cliente, lo que ese cliente puede decir a otro cliente tuyo. No vaya más, que a mí me han engañado, me timaron, menudo desastre. Pues tenéis que tener mucho cuidado. Y por supuesto, los nuevos competidores. Ahora están proliferando en el polígono que estamos aquí en el puerto, están proliferando las gasolineras, pero una enfrente de la otra, un descaro impresionante. ¿Sabes qué va a pasar? Que al final no come nadie. Porque si todo el mundo, como os decía antes, por un céntimo matan en este sector, miran el céntimo, es muy elástica su demanda respecto al precio. Si aparecen nuevos competidores, tengo que bajar los precios. Como hemos visto, si bajo precio, mi proveedor no me va a bajar el combustible, sino lo que hago es que por litro ganaré menos. Y si gano menos, para conseguir pagar mi estructura, tendré que vender más litros. Pero si se ponen mis competidores, al final no vendo los litros que necesito vender para no perder. Pero lo mismo le va a pasar a tu competidor. Pero entre tanto, van a hacer muchísimo daño, muchísimo daño. Luego tenéis que vigilar los competidores. No vale las frases de consuelo. No, ya se hundirá, este no sabe del negocio. No, 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 no. Tomadlo en serio. Un tema que se me ha pasado, que el tema del tema de descuento, tenéis que ser un poquito imaginativos, porque a veces, y eso también es una cultura española, que yo me acuerdo que nos lo decía nuestro profesor de mercado en la facultad, que decía que había hecho una vez hicieron unas encuestas, ahora son mucho más fáciles, pero cuando yo estaba en la facultad se hacían todo por una carta, se le hacían una serie de preguntas y el encuestado pues contestaba, ¿no? Pues entonces le mandaban unas cartas con un cuestionario y tenían que contestar. Y en Estados Unidos nos contaba que tú eso se lo mandabas a un americano en un sobre y le ponías $1 en el sobre, el americano tenía un éxito de respuesta a lo mejor de un 70%. Que eso era una cosa normal. Si de cada 100 cartas me responden 70, era una cosa normal. El americano le ponía $1 en el sobre y contestaba el cuestionario. Bueno, pues aquí lo hicieron en España en su momento y en lugar de poner $1 pusieron un billete de 100 pesetas, como si ahora pusiéramos 5 euros o 10 euros, ¿no? Bueno, pues el éxito de respuesta fue del 30%. Cambiaron el incentivo y en lugar de poner 100 pesetas, pusieron un mechero. El éxito de respuesta fue de un 60%. El español no quiere las 100 pesetas, le gusta más el mechero. Quiero decir con esto que cuando estéis intentando hacer una campaña de atracción o que no se vayan los clientes o atraer nuevos clientes o fidelizar, etcétera, etcétera, muchas veces a lo mejor en lugar de decir te quito un 10% en mi venta, te regalo, no te voy a hacer un llavero, pero si yo estoy en un taller de neumático, mira, pues te voy a regalar, habrá que buscar el proveedor, pero bueno, pues te voy a regalar un litro de limpiaparabrisas. O te voy a regalar, no sé, un ambientador, cualquier chorrada de estas que para nosotros suponen céntimos, está claro que el objeto que vas a regalar no puede salir más caro de lo que si hicieras un descuento. Pero muchas veces hay chorraditas de estas que no cuestan nada y eso al cliente les encanta. Por eso muchas veces el tema de los descuentos y promociones hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues ya terminé. Yo creo que más o menos hora y media tenemos una media hora para preguntar, por si queréis tenéis alguna pregunta, duda. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu magnífica exposición. Y bueno, como bien dices, abrimos un pequeño turno de preguntas vía chat por si alguien quiere ampliar algún concepto que haya podido quedar alguna duda. Abrimos el canal de chat y a disposición de los asistentes. Yo sí quería, bueno, antes de que la gente proceda a hacer alguna pregunta, yo sí quería formularte alguna pregunta, Juan Carlos. En base a tu experiencia, ¿qué errores son más comunes en las pequeñas empresas tipo, bueno, pues un taller mecánico, un taller o una carpintería de madera?
en cuanto al análisis de la rentabilidad del producto que tienen? ¿Van al día a día como bomberos apagando fuego? ¿O hay una planificación inicial en el cual, bueno, pues tienen en cuenta el coste de la materia prima, el coste de todos los intangibles dentro de la empresa y lo transforman en un precio real o ese precio se rige en base a lo que la competencia va marcando y ellos van en base a ello jugando con niveles mínimos? Generalmente, sobre todo en la pyme, no suelen analizar. El tema de la contabilidad, que lo obliga la ley en la mayoría de los casos, pues no la utilizan, solamente se creen que es una obligación legal, un gasto adicional que tienen que admitir o que tienen que tragarse, pero que solamente eso para Hacienda y para el registro mercantil, si eres una SL. Entonces la empresa o el empresario no utiliza esa información, que es tremendamente útil. Van a salto de mata, no analizan. Yo he visto unas empresas transformadoras, por ejemplo, en temas en hostelería y eso, que trabajaban para colectividades y el escandallo era un desastre. No sabían si un determinado producto le estaban perdiendo dinero o no, porque no habían hecho un escandallo en condiciones. O sea, cuando yo digo un escandallo es cuánto me cuesta producir 1 kilo de estofado de carne, por ejemplo, ¿no? Pues tú tienes que mirar todos los ingredientes, el tiempo de mano de obra, las operaciones de la mano de obra, cuánto te cuesta la mano de obra, por supuesto materias primas, el tema de energía, consumos de energía, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo veía que algunos productos lo estaban vendiendo por debajo de su coste, porque no habían hecho un escandallo. Esto vale, hacían una breve cuenta, dicen, no, pues esto lo vamos a vender a 8 euros el kilo. Y resulta que a 8 euros el kilo, pues le perdían dinero. Lo que tienen que hacer es analizarlo. Lo mismo, si el mercado, esto me tiene que salir 8 euros, pues tienes que mirar cómo lo estás fabricando para que no te salga 8 euros el coste, sino que te salga un poquito menos. Y no necesariamente es una cuestión de reducir la calidad de los ingredientes, ni mucho menos. Muchas veces es una cuestión de procesamiento o de saber comprar, ¿no? El tema de procesado, el tema del outsourcing, por ejemplo, en hostelería, el tema del outsourcing, que ya cada vez se está utilizando más, pero es una cosa a considerar. Pues, oiga, pues yo en un restaurante, yo pelo mucha cebolla, pero es que, y ahora resulta que viene un señor que te vende la cebolla ya cortada, pelada y cortada. No, pero yo la voy a pelar, me voy a comprar una cortadera que en minutos me pica toda la cebolla. Oiga usted, ¿y ha pensado en la mano de obra de esa persona que está cortando cebolla? ¿Le interesa tener a esa persona cortando cebolla en lugar de haciendo lo que es el plato verdaderamente? O sea, que eso muchas veces, ese escandallo no se utiliza, que no se hace o se hace mal. Entonces, a tu pregunta, Manu, es que no suelen analizar, no se suelen analizar. Siempre intuyendo, yo estimo que, siempre con estimaciones, pero nunca van a datos reales. Con respecto a los proveedores, ¿crees que es importante hacer un programa de negociación previo con el proveedor para que no fluctúe el precio luego y nos llevemos sorpresas inadecuadas a la hora de vender productos? Y por otro lado, a ver, sobre todo los productos frescos pueden oscilar en el mercado prácticamente a diario, ¿no? No llamemos si es un commodity, ¿no? Que eso sea incluso para temas de aceros, hierro y eso, que eso se cotiza incluso en mercados, ¿no? Pero independientemente de eso, por supuesto que se negocian. O sea, no creéis, evidentemente un pyme no es una General Motors que compra el acero para hacer las carrocerías a un determinado precio. El proveedor de acero, o sea, Opel o General Motors compra el precio del acero a un determinado, o sea, compra el acero a un determinado precio para todo el año. Y las fluctuaciones las tendrá que manejar el proveedor. Lo que entonces es factible el negociar un determinado precio fijo cuando sobre todo cuando el mercado es muy volátil o fluctúa mucho. Y es una manera, evidentemente, de pasarle el riesgo al proveedor. Eso pasa en las gasolinas mucho. Muchas veces el problema que hay
es que no se establece con el proveedor, hay unos acuerdos muy a corto plazo y luego cuando el funcionamiento de la empresa va variando, nos cambian las reglas del juego y nos dejan totalmente en fuera de juego dentro del negocio. Y veo que, bueno, no hay muchas más preguntas, pero para cerrar la webinar, si un apartado o un aspecto, hay una pregunta que están haciendo aquí. Buenas tardes. ¿Estas cuentas de resultados se podrían hacer si vendes mano de obra y piezas en la misma facturación? Claro. Sí, por ejemplo, un taller de reparaciones que factura horas, hombre, y factura repuestos. Claro que se puede hacer. Es decir, si yo soy capaz de distinguir, porque eso cuando los programas de facturación, por ejemplo, generalmente van por códigos. O sea, si yo utilizo un código de mano de obra y luego utilizo un código para repuestos, no me voy a poner a codificar todos los repuestos posibles que yo puedo poner en un coche, sobre todo cuando estamos en talleres genéricos, no de marca. Pues entonces lo que hago es utilizo un código para ventas de horas hombre, o sea, ventas de horas de reparación, y luego otro código para piezas. Y entonces ya tengo los ingresos por separado. Cojo mi listado de ventas, cuánto ha sido con el código de mano de obra y con el código de repuestos. Y luego, evidentemente, el código de mano de obra, sé lo que he vendido y tengo mis nóminas y mis cotizaciones en la Seguridad Social. Y en cuanto a repuestos, tengo mis facturas de compra. Ya tengo mis márgenes. Se puede hacer. Otra de las preguntas que nos formula es si podría comentar algo sobre la rentabilidad de la mano de obra. Eso es un mundo. Eso es un mundo. Sobre todo hay que tener... no estamos ya en los tiempos de que hay que coger el látigo con la gente y eso, ¿no? Evidentemente eso ya eso ya no se lleva, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos, sobre todo cuando hacemos tareas repetitivas, lo que tenemos que estar atentos es si esas tareas que se están haciendo esas tareas repetitivas son eficientes o no son eficientes, si nos movemos mucho o no nos movemos mucho. ¿Qué digo yo? Si estoy, no sé, pelando cebolla y resulta que el banco donde están los cuchillos lo tengo en el otro extremo del local. Ese tipo de cosas, tener las herramientas a mano, incluso mirar e incluso medir tiempos, ponerse a experimentar, no pasa nada, no tienes que ser un experto en control de tiempo. Te coges el móvil o te coges el reloj y miras cuántos segundos se tarda en pelar una patata o en construir una ventana. Y dicho esto, empezar a mirar, observar las tareas y ver qué tareas se pueden suprimir o se pueden mejorar. Y en función de eso ya estoy mejorando mi productividad. Es decir, en el momento en que yo necesito menos horas hombre para fabricar mi producto o para prestar un servicio, en el momento en que yo necesito ese menos tiempo, puedo hacer dos cosas. O bien contratar menos o bien tener más capacidad de servicio para vender más. Porque muchas veces vender más no es solo eso. Muchas veces tienes que aumentar recursos. Si quiero vender más kilos o si quiero vender más neumáticos, pues a lo mejor necesito a otra persona que los instale. Pues, oye, mira los tiempos de instalación. A lo mejor le ganas algo. Claro que se puede mirar la productividad de la mano de obra. Y no hablemos de los tiempos ociosos, los tiempos muertos. Las personas que están... Una manera en los talleres, sobre todo, la mejor manera de ocupar el tiempo de los empleados y que no estén ociosos es lo que ya se lleva haciendo, no es nada nuevo, se lleva haciendo desde hace años ya, ¿no? Que es planificar las reparaciones. Hoy se me ha averiado esto, bueno, pues pásate el jueves a las 5 de la tarde que te lo reparamos. No te lo hacen inmediato, porque si te lo hacen inmediato, resulta que el operario se puede quedar sin trabajo. Entonces, el encargado o el supervisor de taller está llenando las horas disponibles de esos operarios con esa planificación. Pues vente el jueves a las 10 de la mañana, vente el martes a las 3 de la tarde y así. Y así le está llenando toda la jornada. Ya no tengo tiempos ociosos, porque el tiempo ocioso se paga. El empleado lo está pagando las 8 horas de presencia. Si está trabajando o no, ya es problema del empresario. No te oigo. Está cortado el micrófono, Manu. Digo que no hay más preguntas en el chat.
y son las 7 menos cuarto. Una última pregunta te formularía y damos por concluido la webinar. ¿Qué importancia tiene la amortización de la maquinaria dentro de la rentabilidad de la empresa? Porque hay muchas personas que no lo tienen en cuenta. ¿Qué factor cree que dentro de porcentaje, cómo no amortizar una nueva tecnología que adquiera la empresa o no tenerla en consideración dentro de la rentabilidad de la empresa, cómo puede afectar? Pues que no lo recuperas. Es decir, o no recuperas esa inversión o estás ganando menos de lo que crees que ganas. O sea, a ver, cuando yo hago mi cuenta de resultados, ¿por qué tengo que meter la amortización de esos equipos que yo he comprado, esas herramientas o esa maquinaria? Porque si lo pongo en mis resultados, me estoy garantizando de que ese dinero lo estoy recuperando. O sea, si yo pongo un repuesto en un coche, evidentemente eso es inmediato. Pago el repuesto, lo incorporo y lo cobro. Pero si compro una máquina de test para el coche, eso a lo mejor son, no sé, 20, 30.000 euros. Evidentemente eso no lo voy a vender de una sola vez. Lo tendré que vender entre subidas. Si yo esos 30.000 euros poco a poco no lo voy repercutiendo en mi cuenta de resultados, pues resulta que puede darse de que no estoy recuperando esos 30.000 euros para que dentro de esos años de la vida útil, cuando haya pasado, pueda comprarme otra máquina de test, o estoy pensando que gano 1.500 cuando estoy ganando a lo mejor 800, porque no he incorporado esa recuperación de la inversión en maquinaria. Luego es fundamental ponerla. Aunque sí es verdad que no tiene efecto en caja en la generación del cash flow, pero en la cuenta de resultados se tiene que incorporar, por supuestísimo. El negocio tiene que retribuir a todos los factores, incluido a la maquinaria. Pues Juan Carlos, muchas gracias por tu participación, como siempre. Un placer contar contigo. Nos vemos el próximo 11 de marzo en una jornada que trataremos sobre herramientas que nos permitan ver las desviaciones dentro de la empresa. Reiterar nuestro agradecimiento a la Diputación Provincial, al área de coordinación y desarrollo estratégico, productivo y social por apoyar esta serie de webinar y a vosotros por participar en este ciclo de webinar. Gracias a todos y nos vemos el próximo día 11 de marzo. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.